Cuarta parte. La virginidad cristiana. Capítulo 73. Virginidad o celibato como signo escatológico. 10 de marzo del 82 a 16 de marzo del 82. Comenzamos hoy a reflexionar sobre la virginidad o celibato por el reino de los cielos, la cuestión de la llamada a una donación exclusiva de uno mismo a Dios en la virginidad y en el celibato hunde profundamente sus raíces en el terreno evangélico de la teología del cuerpo. Para poner de relieve las dimensiones que le son propias, es necesario tener presentes las palabras con las que Cristo hizo referencia al principio y también aquellas con las que Él se remitió a la resurrección de los cuerpos, la constatación. Cuando resuciten de entre los muertos, ni se casarán, ni serán dadas en matrimonio. Marcos 12:25. Indica que hay una condición de vida que no tiene matrimonio, en la que el hombre como varón y mujer halla a un tiempo la plenitud de la donación personal y de la intersubjetiva comunión de las personas, gracias a la glorificación de todo su ser psicosomático en la unión perenne con Dios. Cuando la llamada a la continencia por el reino de los cielos encuentra el eco en el alma humana en las condiciones de la temporalidad, y esto es en las condiciones en que las personas de ordinario toman mujer y toman marido, y esto está en Lucas 20:34, entonces no resulta difícil el percibir allí una sensibilidad especial del espíritu humano que ya en las condiciones de la temporalidad parece como algo anticipado para aquello de lo que el hombre va a ser partícipe en la resurrección futura. Sin embargo, Cristo no habló de este problema, ni tampoco de esta particular vocación, en el contexto inmediato de su conversación con los saduceos que se encuentra en Mateo 22 del 23 al 30, o en Marcos 12 del 18 al 25, o en Lucas 20 del 27 al 36, cuando se refirió a la resurrección de los cuerpos. En cambio, había hablado de ella ya antes en el contexto de la conversación con los fariseos sobre el matrimonio y sobre las bases de su indisolubilidad, casi como una prolongación de ese cologio que se encuentra en Mateo 19 del 3 al 9. Sus palabras conclusivas se refieren al así llamado líbelo de repudio, que fue permitido por Moisés en algunos casos. A esto dice Cristo: por la dureza de vuestros corazones os Moisés permitió el repudiar a vuestras mujeres, pero al principio no fue así, y yo les digo que quien repudie a su mujer, salvo en el caso del adulterio, y que se case con otra que sea adúltera. Mateo 19, del 8 al 9. Entonces los discípulos, que, como se puede deducir del contexto, estaban escuchando atentamente aquella conversación y en particular las últimas palabras pronunciadas por Jesús, le dijeron así: si esa es tal la condición del hombre con la mujer, entonces preferible es no casarse. Mateo 19:10. Cristo a esto les da una respuesta y es la siguiente: no todos entienden esto, sino aquellos a quienes les ha sido dado, porque hay eunucos que nacieron así del vientre de su madre, y hay eunucos que fueron hechos por los hombres, y hay eunucos que a sí mismos se han hecho tales por el amor del reino de los cielos. El que puede entender, que lo entienda. Mateo 19, 11 y 12. Respecto a esta conversación referida por Mateo, se nos puede plantear la pregunta: ¿qué pensaban los discípulos cuando, después de haber oído la respuesta de Jesús, había dado a los fariseos sobre el matrimonio y su indisolubilidad, hicieron la observación: si tal es la condición del hombre con la mujer, preferible es no casarse? En todo caso, Cristo creyó oportuna esa circunstancia para hablarles de la continencia voluntaria por el reino de los cielos. Al decir esto, no toma una posición directamente respecto al enunciado de los discípulos, ni permanece tampoco en la línea de su razonamiento. Por tanto, no responde «conviene casarse» o «no conviene casarse». La cuestión de la continencia por el reino de los cielos no se contrapone al matrimonio, ni se basa sobre un juicio negativo con la relación a su importancia.
Por lo demás, Cristo, al hablar precedentemente de la indisolubilidad del matrimonio, se había referido al principio, y esto es al misterio de la creación, indicando así la primera y fundamental fuente de su valor. En consecuencia, para responder a la pregunta de los discípulos, o mejor, para esclarecer el problema que fue planteado por ellos, Cristo recurre a otro principio. Los que hacen en la vida esta opción por el reino de los cielos y no observan la continencia por el hecho de que no conviene casarse, o sea, no por el motivo de un supuesto negativo valor del matrimonio, sino más bien en vista del valor particular que está vinculado con esa opción y que hay que descubrir y aceptar personalmente como una vocación propia. Y por esto Cristo dice, el que pueda entender, que entienda. Mateo 19:12. En cambio, inmediatamente dice, no todos entienden esto, sino aquellos a quienes les ha sido dado. Mateo 19:11. Como se ve, Cristo en su respuesta al problema que le planteaban los discípulos precisa claramente una regla para comprender sus palabras. En la doctrina de la Iglesia está vigente la convicción de que estas palabras no expresan un mandamiento que a todos obliga, sino más bien un consejo que se refiere solo a algunas personas, precisamente a las que están en condiciones de entenderlo. Y están en condiciones de entenderlo aquellos a quienes ha sido dado. Las palabras citadas indican claramente el momento de la orden de la oración personal y a la vez el momento de la gracia particular. Esto es el don que el hombre recibe para obtener tal opción. Así se puede decir que la opción de la continencia por el reino de los cielos es una orientación carismática hacia aquel estado escatológico en que los hombres no van a tomar mujer ni las mujeres marido. Sin embargo, entre ese estado del hombre en la resurrección de los cuerpos y la opción voluntaria de la continencia por el reino de los cielos y como fruto de una en la vida terrena y en el estado histórico del hombre caído y redimido, existe una diferencia esencial. El no casarse escatológico es y será un estado, es decir, el modo propio y fundamental de la existencia de los seres humanos como hombres y mujeres en sus cuerpos glorificados. La continencia por el reino de los cielos como un fruto de una opción carismática es una excepción respecto al otro estado, y esto es al estado del que el hombre, desde el principio, vino a ser y es partícipe durante toda la existencia terrena. Es muy significativo que Cristo no vincula directamente sus palabras sobre la continencia por el reino de los cielos con el anuncio del otro mundo, donde no van a tomar mujer ni marido. Y aquí podemos decir tanto las mujeres como los hombres, o simplemente hombres, porque fueron hechos hombre y mujer. Marcos 12:25. En cambio, sus palabras se encuentran, como ya lo hemos dicho, en la prolongación del coloquio con los fariseos, en el que Jesús se remitió al principio indicando la institución del matrimonio por parte del Creador y recordando el carácter indisoluble que en el designio de Dios corresponde a la unidad conyugal del hombre y de la mujer. El consejo y por lo tanto la opción carismática de la continencia por el reino de los cielos están unidos en las palabras de Cristo con el reconocimiento máximo del orden histórico de la existencia humana que es relativo al alma y al cuerpo. Basándonos en el contexto inmediato de las palabras sobre la continencia por el reino de los cielos en la vida terrena del hombre, es preciso ver en la vocación a esta continencia un tipo de excepción de lo que es más bien una regla común de esta vida. Esto es lo que Cristo pone de relieve, sobre todo, que luego esta excepción incluye en sí el anticipo de la vida escatológica en la que no se da matrimonio y es propia del otro mundo, y esto es del estado final del reino de los cielos. Esto es algo de lo que Cristo no habla directamente aquí. De hecho, se trata no de la continencia en el reino de los cielos, sino de la continencia por el reino de los cielos. La idea de la virginidad o del celibato como un anticipo y signo escatológico se deriva de la asociación de las palabras pronunciadas aquí con las que Jesús dijo en otra oportunidad, a saber,
en la conversación con los saduceos, cuando proclamó la futura resurrección de los cuerpos. Volveremos sobre este tema durante las próximas reflexiones.